tan singular como Galicia, pues el resultado al final es un escenario que inevitablemente va a atraer o va a resultar curioso y a la vez va a hablar sobre ciertas características de la sociedad gallega y que creo que está bien que así sea, y creo que sirven también de crítica, de autocrítica, y que son positivas. Y bueno, además en Galicia pues tiene buena acogida, quiero decir, lejos de ponerse a la defensiva a la gente y de ofenderse, pues ha asumido eso. Sí, y ha creo tenido buena que... acogida en ese sentido, ¿no? Sí, sí, claro, a mí me daba, cuando yo escribía ya me las veía venir, y decía, ya verás como esto en Galicia, pues que... y aparte, claro, en Galicia somos muy así, este que se fue de Galicia, ¿sabes? Este que vive en Madrid ahora y escribe desde allí y nos cuenta tal, ya me veía venir esa crítica, ¿no? Pero no, en general, la gente celebró, pues, lo que hablábamos antes, sacar eso de ahí y hablar con naturalidad de ello y hacer, bueno, esa explotación narrativa del tema y representar un poco ese capítulo de la historia de Galicia. Yo quería comentarte que una de las cosas que más me gustó de Fariña es la fuerza narrativa de los hechos, ¿no? O sea, que es un libro que está muy bien escrito, pero que te invita a seguir leyendo porque te aporta información, ese poder de la realidad, ¿no? A veces estamos hartos de escuchar a tertulianos que nos saturan con sus juegos florales y sus cosas, y lo que necesitamos es información filtrada, jerarquizada, bueno, suena mal, jerarquizada, ordenada, contextualizada. Creo que en el periodismo nos hace falta más dosis de esas cosas, ¿no? Sí, yo creo que tiene conexión con lo que hablábamos antes de desacomplejarnos un poco. El periodismo, opino que como que se autoimponía unos límites. Como que no, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es exactamente esto? ¿Es una crónica o es un reportaje? ¿O cuál es la percha? ¿Es noticia, no es noticia? Y creo que no hablo en primera del plural porque es una época más anterior, pero durante muchos años el periodismo en España fue esclavo de sí mismo, de sus propios límites. Y yo creo que eso ha empezado a cambiar y ahora pues, se valora que el texto tenga calidad, que aunque no sea puramente actual, ni aunque no exista una percha, la llamada percha, ¿no? De cuál es la percha de esto, aunque no exista también en la forma de expresarse, parece como que antes estaba destinado a algunas firmas, ¿no? Concretas, muy reconocidas, esa manera de hacer noticias, y luego el oficio de a pie tenía que seguir unas estructuras muy rígidas. Aún el otro día veía en Twitter a un profesor de periodismo diciendo no se puede titular con pregunta. Ves el New York Times y una de cada 4 noticias está titulada con pregunta, porque de repente el periodismo ha comprendido que no todo tiene respuesta para empezar, o luego la noticia puede ser la pregunta en sí, porque hay múltiples respuestas que se desarrollan en el texto. Y el periodismo se está sacando esos corsés y es positivo que esté pasando y desinhibiéndose un poco, sin temor a expresarse de otras maneras, porque los tiempos cambian y los canales cambian de forma, y el periodismo tiene que adaptarse rápidamente a eso y ser mucho más flexible, que creo que es lo que está ocurriendo, y ya no somos tan rígidos o tan exigentes. Que yo creo que te respondí lo que quise, ¿no? Bueno, si hay una pregunta ahí. Un placer saludaros a un creador que nos ha hecho tan felices. Vamos a ver, estamos a una hora ya muy larga y de repente todavía no hemos nombrado a quizá lo que fue determinante de que entrara muy bien tu novela. No fue el 7º de caballería el que llegó al final a salvar a la ría gallega, sino que fueron las Madre Coraje. Creo que es fundamental en tu novela que de repente hayamos visto que los más débiles y los perdedores, si le echan dignidad, resulta que pueden ganar. Y yo creo que en Fariña, si hay alguien que marcó el punto de inflexión, no fue ese personaje desvaído del sargento de la Guardia Civil, sino que creo que es aquel pedazo de mujer y aquellas otras que siguieron con ella, que cuando vemos en la novela no eran muchas. O sea que
A ver, creo que es importantísimo rendir homenaje a esa creación que tú has hecho y bueno, gracias por todo. Esas madres representaron una parte de la sociedad que fue la que cambió las cosas. De la misma manera que muchas veces se ha criticado, y con razón, que la sociedad gallega pues miró hacia otro lado, o fue tolerante, o incluso había una connivencia con sus razones históricas y sociales para que la hubiese, pues de la misma manera también hay que explicar claramente que cuando el narcotráfico campaba a sus anchas, cuando nadie hacía nada por frenarlo, pues un puñadito de madres, también padres, pero ellas por delante, se enfrentaron a los narcos gallegos, en una época en la que enfrentarse a los narcos gallegos era jugarse la vida, y alzaron la voz y empezaron a hacer cosas que ahora sí que conocemos, como los scratches. Ellas ya los hacían cuando ni siquiera se conocía la palabra, y iban a las casas de los narcos, iban a los juicios, les boicoteaban, les gritaban, y eso hizo despertar a parte de la sociedad gallega y decir, no, esto no puede ser. Están teniendo demasiado poder, están ocupando demasiado espacio en la sociedad gallega. Y esa reacción, que luego se hizo más grande, fue la que, con un papel muy importante de la prensa, porque también con un foco mediático, dándoles voz, hizo reaccionar por primera vez al Estado, porque hasta ese momento el Estado no había hecho nada, ni con el contrabando ni con el narcotráfico. Y en el año 90, pues, se llevó a cabo la Operación Nécora, y con más o menos acierto, con más o menos polémica, en cuanto que hay gente que dice que judicialmente no sirvió de nada, otros que sí. Bueno, más allá de eso, se hizo algo. Por lo menos ahí reaccionó el Estado, se entró ahí y se les mandó un mensaje muy claro a los narcos gallegos, y es de: no sois intocables, no podéis hacer lo que queráis. Y eso cambió completamente, higienizó el paisaje gallego. Ya pues no podían pasear con sus descapotables, no podían vivir en mansiones impunemente, y eso fue muy importante. Y eso lo consiguió la sociedad gallega, encabezada por estas madres. Así que sí, concuerdo contigo en que son, en el fondo, las protagonistas de esta historia, y seguramente la lectura más interesante o más más valiosa para rescatar del libro. Leyendo Fariña, uno también se puede explicar un poco, tú ubicas el libro desde el extraperlo del señor que hacía extraperlo con bicicletas hasta la actualidad, ahora en Galicia. También es una manera de entender Galicia, ¿no? De ver cómo poco a poco fue desarrollándose esa sociedad a la par que iba el narcotráfico, y una manera de entender Galicia para la gente que lo vea desde afuera. Y otra pregunta muy corta es que hay de cierto en ese lobby gallego que se habla siempre del periodismo, los Cacastú, Javoy, Tallón, Cabeleira, Taboada. Está claro. Sí, hablábamos antes de, efectivamente, el narcotráfico como hilo conductor para descubrir parte de la sociedad gallega o ciertas características de la sociedad gallega muy interesantes. Las cosas no pasan porque sí. Ni siquiera el narcotráfico apareció porque sí en Galicia y no en Asturias. ¿Por qué? Bueno, hay toda una serie de factores que, a mí en el libro me interesaba mucho contar, y que explican también por qué ocurren luego las cosas, y tienen que ver pues con un aislamiento geográfico y económico de Galicia, y entonces en una zona fronteriza con Portugal, con economías muy desiguales, y una costa donde llevaba durante muchos siglos entrando todo tipo de productos, pues de repente se encuentra con que los contrabandistas están dando cosas a la sociedad que el gobierno o la administración o quien le correspondiese no estaba. Entonces, ¿cómo se va a ver mal a esa gente? Al revés, esa gente son los que estaban consiguiendo la gasolina, productos de necesidad, las medicinas, etcétera. Al revés, eran ídolos locales. Cuando de repente esos productos de necesidad básica ya no son necesarios, pues lo que hacen es pues dar empleo a los jóvenes, generan riqueza, generan industria, se convierten ya en grandes contrabandistas de tabaco, que están dando un dinero y una industria a zonas que, esto en el imaginario de la gente, que el Estado no está dando. Entonces, de nuevo, están muy bien vistos, y ahí es cuando los políticos dicen: hay que acercarse a esta gente son las personas a las que la gente quiere y dan votos, y son emprendedores, gente hecha a sí mismo, y son los paisanos de aquí, y todo eso habla de una complejidad muy grande, pero de una realidad gallega que tiene que ver y te permite entender el por qué, por ejemplo, el PP siempre gana en Galicia,
por qué porque estuvo más cerca de la gente, porque entendió cómo había que actuar en esas zonas, porque vio que funcionaba así la estructura social. Y era como un poco la idea inversa, ¿no? Pues de repente la única gran actuación que hubo contra el contrabando de tabaco en Galicia en el año 84 fue como una gran redada contra los clanes del tabaco que la llevó a cabo el gobierno desde Madrid, que entonces era del PSOE, y lo hizo un poco con un interés electoral de seguro que si entramos ahí y lo solucionamos, la gente va a decir qué bien, tal. Bueno, pues lo que se encontró es que llegó ahí, no consiguieron nada. Encima, el pobre juez que llevó a cabo eso lo acabaron desterrando a Cantabria, el gobernador del PSOE en Pontevedra acabó en Albacete, todos los contrabandistas libres, no les tocaron un pelo, y encima, electoralmente, la gente dijo, ¿y estos a qué vinieron aquí? A estropear el negocio. Y entonces, claro, eso te habla de la visión social que había, te responde muchas cuestiones sociales y políticas actuales. Y bueno, me parece interesante en ese sentido poder exponer todo eso y hablar. Yo creo que Fariña también habla de la realidad social de al menos parte de Galicia o la costa gallega. Y la segunda era la del lobby gallego. Bueno, no lo sé. No sé, a veces no es que me genere rechazo, pero sí que creo que bueno, es más anecdótico. Lo que pasa es que los gallegos pues sabemos vendernos bien, entonces parece que ocupamos más de lo que en realidad ocupamos. ¿Has dejado de escribir de algún personaje por falta de pruebas? Alto personaje. Y de poner en el libro por falta de muchas más pruebas. Alto cargo de una policía, guardia civil, político. Pues algunos personajes pues no he podido dar el nombre por esa razón, claro, pues sí, porque tú al final si das un nombre y vienen a por ti tienes que demostrarlo y tienes que justificarlo. Sí. Pero también me pasó con algún narco. Pues narcos que me refiero a ellos por el apodo, porque no tienen ningún proceso por narcotráfico, no tienen ninguna sentencia por narcotráfico, entonces no les puedes llamar narcos porque te van a plantar una querella. Caso un poco de Marcial Dorado, ¿no? Bueno, no, Marcial Dorado tú lo está... nombras, pero que está... No, pero Marcial Dorado está condenado por narcotráfico. Y ahora en la cárcel por narcotráfico sí, al final, ¿no? Sí. Entonces ahí, bueno, pues puedes largar. Pero otros, pues, tienes que vigilar, porque, bueno, estás hablando de criminales en activo, estás hablando de personas reales, y entonces tienes que estar muy seguro de cada afirmación. Ya sé a qué te refieres. Carnaza. Pero bueno, sí, algo pues en el libro hago así alguna mención, pero bueno, tampoco me encontré, si lo que me preguntas es si me encontré algún caso como muy meridiano de un alto cargo, encima popular o nombre popular, me refiero a conocido. No me encontré un caso muy específico, un ejemplo muy digamos muy paradigmático de decir, uy, este pez gordo tengo claro que tal y no lo puedo decir porque no tengo pruebas. No llegué a ese punto tan claro, pero sí que, bueno, pues te cuentan y sobre todo cuando hablas con narcos, pues te hablan de gente que es conocida y que no sé qué, y que tú te lo tienes que guardar porque es mucho decir. Es que hay que ser muy cuidadoso con eso. Bueno, sí. Y yo siempre me pregunto que, bueno, es claro que nunca se pagó más dinero por mal alcohol que cuando había ley seca. Esto está claro, que además lo que ayudó esa ley seca a que la mafia se implantara en los Estados Unidos. Entonces, bueno, primero que no he visto, que yo sepa, nada de investigación en profundidad que defendiese las tesis que podía defender un Antonio Escoltado. Y usted, esto existe porque esto se ha ilegalizado. Demonios, ¿dónde está la llave, la bisagra en la que pasamos de que esos señores lo único que hacen es reaccionar ante la oportunidad que les proporciona una prohibición de utilizar las drogas, que si se vendiesen en la farmacia seguramente eran más sanas y en dosis que no mataran a la gente, pero claro, entonces no había tantos beneficios como hay con el tráfico de la droga, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué realmente está, cuando hay tanta gente en el mundo que razona de que habría que, siempre hacen la pregunta larga, lo detesto, que habría que prohibir siempre estas cosas? No, tiene que haber otro modo.
Que si hubiese otro... ¿Y dónde está el poder? Al final uno si cree en la teoría de la conspiración, diría, bueno, pues son los grandes políticos, los grandes gobernantes, los que siempre van a defender que esté prohibido el uso de ciertas drogas, ¿no? Me parece simplista. Pero en alguna parte tiene que existir la llave que dé paso a esa prohibición que está en el origen de todo lo demás. Bueno, es una palabra, eso te tomo la palabra farragosamente, pero bueno, Claro, creo que efectivamente. Sí, además, intencionadamente yo no entro en eso, porque a mí no me interesaba posicionarme o poner mi voz en el libro, porque, bueno, desde un punto de vista puramente periodístico, cuando yo leo un reportaje no me gusta cuando intuyo que o veo que el periodista me está indicando lo que debo pensar o hacia dónde tengo que ir, o incluye su propia reflexión. Me genera mucho rechazo, entonces, bueno, yo me limito a exponer eso. Pero evidentemente, una vez expuesto, se abre el debate. Y yo tengo mi opinión, pero que no deja de ser la opinión como la de cualquier otro. Y bueno, en ese sentido, pues no sé si desconozco si la legalización de las drogas ayudaría o no, y también creo que lo desconocemos todos porque no hay un escenario, una prueba empírica que nos permita afirmar eso. En ningún lado ocurre y el único sitio donde se probó algo parecido es Holanda, y en Holanda ahora mismo es una puerta de entrada de la droga brutal. Tienen un problema... Exactamente. Entonces, como no sabemos, pues yo no me atrevo a decir. Lo que sí tengo muy claro es que después de décadas de la llamada guerra contra el narco, no hay resultados. Es más, hace unos meses salió un informe de la ONU en el que se explica que hay más tráfico de cocaína que nunca. Hay más producción de cocaína que nunca y está entrando más cantidad de cocaína en Europa que jamás. Por tanto, ya no es que no esté funcionando, es que es una guerra que cada vez va peor y que el narcotráfico cada vez va mejor. Por tanto, yo creo que como mínimo habría que reflexionar, habría que pararse y decir, oye, este método que se está utilizando no solo no está funcionando, porque, bueno, si acaso podría estar paliando, está bajando paulatinamente, bueno, no, es que cada vez va más. Pues sí que estoy de acuerdo contigo en que como mínimo exige una reflexión o un debate. A partir de ahí, creo que ya no nos corresponde a nosotros dar soluciones tan complejas, pero estoy muy de acuerdo en que esto de llamada guerra del narco no nos está conduciendo a ningún lado y que probablemente es que hay intereses ahí detrás que tienen que ver con la economía, sobre todo, pues muy poderosos. Yo, bueno, comentaba al principio que estaría bien hablar también de los otros dos libros de Pablo, ¿no? Y yo creo que hemos hablado bastante de Fariña y yo quería introducir la cuestión de En el corredor de la muerte, el libro que acaba de publicar hace poco Pablo sobre el caso de Pablo Ibar, que es una historia muy dura, y el libro, la lectura es una lectura muy dura, la verdad. Y la primera cosa que te quería plantear, Nacho, es que me parece muy difícil, y pensaba el esfuerzo tuyo para escribir esto sin que te dejes atrapar por la empatía, que yo creo lógica y natural, que produce el caso de Pablo Ibar. Y tú lo has logrado, y además has logrado un estilo que elude la emotividad, pero que tampoco es frío. No sé si se podía hacer eso. Yo creo que este libro ha quedado demostrado, ¿no? Bueno, otra vez gracias. Es que es la verdad. Eres muy amable. Bueno, el libro se llama En el corredor de la muerte y lo que he hecho es contar un poco la historia de Pablo Ibar, que es un hijo de migrantes vascos que en el 94 fue detenido, acusado de un triple asesinato, y ahora ha empezado por fin un juicio, la repetición de aquel juicio que le condenó a muerte, porque el Tribunal Supremo de Florida ha considerado que no fue un juicio con garantías. Él siempre se ha declarado inocente, hay muchísimas pruebas que demuestran su inocencia, no hay ninguna que demuestre su culpabilidad. Hay un vídeo de una cámara de seguridad que capta un rostro que efectivamente se parece a Pablo Ibar, pero las pruebas de ADN no coinciden, los testigos no son válidos. En fin, es una historia muy rocambolesca que yo llegué a ella en el año 2012 a través de una conversación con su mujer, y me contó pues una historia que a mí me parecía inaudita. Yo siempre digo que si esta historia la presentase como un guión de ficción me lo tirarían abajo por inverosímil, porque es
es tremendo la historia de este chico y que habla de, bueno, también de la justicia, que habla de la pena de muerte y que habla, sobre todo, a mí lo que más me interesaba era poner el foco en qué supone para alguien ser condenado a muerte y sobre todo qué supone para la familia. Yo en el libro recojo pues la vida del padre, de la mujer, del hermano, y a partir de ahí pues nada, el libro es un reportaje. Entonces, bueno, digamos que el vínculo emocional es inevitable, porque yo he estado muchos años, he ido a ver 2 veces a Pablo al Corredor de la Muerte, mantenido contacto con él a través de cartas, constante contacto con la mujer, con el padre, con el hermano, y generas un vínculo emocional, aunque solo sea por el hecho más allá de un debate inocente o culpable, eso no me interesa tanto, sino el ver a una familia sufriendo así, el ver a una persona que se declara culpable desde siempre pidiendo un juicio justo, en fin, generas una empatía, no te gusta ver a nadie sufrir. Y lo que pasa